Venezuela, Dios te dice, 2019, vas a tocar pandero, Venezuela. 2019, vas a tocar pandero, Venezuela. Jehová va a alinear lo torcido. Jehová va a enderezar las cosas y va a traer bendición para Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que reconoce a Guaidó como presidente legítimo del país sudamericano. Escucha lo que veo. Oh, Maya Masura Maya. Venezuela, siento un vivo sentir en mi espíritu. Viene el año de ordenar cosas en Venezuela. Serán removidos los saúles, dice Dios. Dios levanta un David en ese país. Ante Dios Todopoderoso, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RT Noticias Titulares. El fiscal general de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo imponer medidas cautelares contra Juan Guaidó, entre ellas la prohibición de salida del país y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Huawei rechaza los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde China aseguran que la decisión está politizada y busca manipular. Facebook anuncia la creación de 2 centros para mejorar su imagen. Su objetivo, más transparencia y menos fake news. Pese a ello, la red social sigue envuelta en polémica. Theresa May anuncia su intención de reabrir las negociaciones del Brexit con la Unión Europea. La primera ministra cuenta con el apoyo del Parlamento británico. Desde el bloque aseguran que no hay opción de renegociaciones. Analizamos estas noticias y otras muchas. Los próximos 30 minutos comenzamos. Nicolás Maduro anunció la creación de 50.000 unidades populares de defensa local. El mandatario puso como meta llegar a reclutar unos 2 millones de milicianos antes de mediados del mes de abril. Le encomiendo, general Leal Tellería, la meta de llegar a 2 millones de milicianos y milicianas antes del 13 de abril de este año. Y lograr el mayor nivel de organización de las unidades populares de defensa. Anuncio hasta el país la conformación de más de 50.000 unidades populares de defensa en todos los barrios, pueblos, ciudades y caseríos del país. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó las medidas cautelares contra el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, solicitadas por la Fiscalía venezolana. Le han prohibido salir del país y sus cuentas han sido bloqueadas. El juez también autorizó al organismo judicial realizar la investigación preliminar del líder opositor. Erika Ortega Sanoja resume el desarrollo de la situación. El fiscal ha pedido 3 cosas en concreto. Primero, prohibirle salida del país, prohibirle enajenar y grabar bienes e inmuebles y también congelar sus cuentas bancarias en Venezuela. Rodeado de medios nacionales, Tarek William Saab explicó el carácter de la medida. Hay un ciudadano que prácticamente ha liderado, ha encabezado toda esta acción que va en detrimento de la patria venezolana, el ciudadano Juan Guaidó. En razón de ello, habida cuenta, como dije anteriormente, hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares. Dijo que con esto se busca recabar elementos de convicción en la investigación que se le sigue a Guaidó desde el pasado 23 de enero y ordenada por el Tribunal Supremo. El dirigente, recordemos, ha solicitado supuestas medidas de protección de bienes de la República que al final han derivado en unas sanciones por parte de los Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela y también contra Citgo, 2 empresas del Estado venezolano. Para el momento del anuncio, Juan Guaidó se encontraba en el Palacio Federal Legislativo. Desde ese sitio sesiona tanto la Asamblea Nacional Opositora en desacato al Tribunal Supremo como también la Asamblea Constituyente. Pero fue desde allí entonces donde Guaidó fue preguntado por los medios sobre lo que opinaba con respecto a las acciones del fiscal y él dijo que él no desestimaba que pudieran
detenerlo. Pero momentos antes de la declaración de Tarek William, ya Guaidó se había estado dirigiendo vía Twitter a los magistrados del Tribunal Supremo. Él decía que el régimen está en etapa final y, cito, no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda. En cualquier caso, Julio Borges, el exdiputado opositor, ha estado durante este martes en el Departamento de Estado reuniéndose con Elliot Abrams y también con Carlos Vecchio. Este último es reconocido por Estados Unidos como el supuesto encargado de negocios del gobierno de Guaidó. Borges tuiteó que estaban definiendo acciones para acabar con la dictadura. Mientras tanto, el gobierno del presidente Maduro dice que el objetivo del golpe está más que claro: hacerse de los recursos del Estado venezolano, pero no solamente de su petróleo, sino también de los minerales que hay en el país, por lo cual se reserva las acciones legales internacionales. Mientras tanto, el chavismo sigue en la calle. Esta vez una marea roja estuvo en el estado Apure. Allí estuvo Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Constituyente, quien se refirió al papel de la Unión Europea en todo este contexto. Yo les voy a decir, la Unión Europea, al tomar decisiones contra Venezuela y llevar a escenarios de guerra, solo está demostrando que no le importa la vida de sus nacionales que tienen aquí. Porque los que son nietos de españoles, son españoles. Los que son nietos de italianos, son italianos y tienen pasaporte de la Unión Europea. Pero cuando la Unión Europea se pronuncia para que Venezuela sea atacada, para que Venezuela sea intervenida, no le está importando para nada la vida de sus nacionales aquí en Venezuela. Finalmente, Cabello afirmó que en Venezuela nadie se rinde y dijo que la oposición estaría inhabilitada moralmente para gobernar al país por haberse prestado para el asedio contra la población y el territorio. Concluyó aseverando que defenderán al país de cualquier agresión militar. Desde el Parlamento venezolano de mayoría opositora han decidido responder designando a 11 personas como supuestos representantes diplomáticos de Venezuela ante aquellos países que han venido reconociendo a Guaidó como supuesto presidente. Ahora, ¿qué harán los gobiernos de esas naciones con las representaciones diplomáticas que fueron nombradas por el gobierno del presidente Maduro? Seguramente lo veremos en las próximas horas. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, reconoció el interés financiero de Washington en los recursos de Venezuela. El asesor reveló en una entrevista que habría una gran diferencia si las petroleras estadounidenses operaran en el país bolivariano, mientras sigue la incertidumbre provocada por una anotación de Bolton en su cuaderno que decía, literal, 5.000 militares en Colombia. Por su parte, desde Moscú y Pekín advierten que la actuación de Estados Unidos contra Venezuela solo empeora la crisis, tanto política como económica, del país. Elena Villar nos amplía la información. Continúan las novedades sobre Venezuela en el ámbito militar, declaraciones cruzadas sobre lo que está sucediendo. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ha asegurado que no ha discutido con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, un plan aparente para desplegar 5.000 soldados en Colombia. Estas declaraciones vienen después de que este lunes se desvelara que en el cuaderno de Bolton, que portaba en la rueda de prensa de la Casa Blanca, hubiese apuntado justo ese número. Lo asegurado por Shanahan va en la línea de lo dicho por el canciller de Colombia, quien dijo desconocer el alcance de dicho apunte. No obstante, el director de Inteligencia Nacional, Daniel Coates, ha dicho que los nuevos desarrollos en Venezuela dependen principalmente de los pasos que tome el ejército de esta República Sudamericana. También que el Pentágono no ve presencia militar de la Federación de Rusia. Unas declaraciones que llegan también después de que se publicaran diversas informaciones de que mercenarios rusos han sido enviados al país sudamericano para proteger a Nicolás Maduro. Este martes, el vicecanciller ruso ha asegurado que esas filtraciones sobre presuntos contingentes militares cerca de Venezuela persiguen atizar la tensión y ha desmentido la presencia de mercenarios, calificando esos informes de falsos. Por su parte, Caracol Radio también ha publicado que está prevista la llegada a Colombia del general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos y quien es el encargado de afianzar la cooperación con los países aliados y de desarrollar estrategias en la región para enfrentar amenazas. Sin embargo,
motivo, según fuentes militares, el motivo de la visita es fortalecer los lazos de amistad con Colombia, así como revisar temas fronterizos. Volviendo a Bolton, él mismo se ha pronunciado este martes sobre la decisión de la Fiscalía venezolana de abrir una investigación contra Juan Guaidó, condenándola. Sea como sea, los apuntes de Bolton y todas estas últimas novedades están suscitando diversas reacciones. Vamos a conocer la del ministro de Exteriores ruso. Más allá del hecho de que esto socava flagrantemente los últimos restos de confianza en el sistema monetario y financiero internacional basado en la supremacía del dólar, para colmo agrava la crisis en la propia sociedad venezolana y sirve visiblemente para incitar a la oposición a cometer actos ilícitos. Según nuestros datos, los líderes de este movimiento opositor, que de hecho han anunciado un poder dual, reciben instrucciones de Washington para no hacer ninguna concesión. Cabe destacar, además, que el Departamento de Estado ha advertido a los estadounidenses que no viajen a Venezuela, citando delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente o el arresto arbitrario de ciudadanos del país norteamericano. En cuanto a los movimientos en clave económica, el secretario Mike Pompeo ha certificado este martes la autoridad de Guaidó para recibir y controlar ciertos bienes en las cuentas del Banco Central de Venezuela, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o cualquier otro banco venezolano asegurado en territorio estadounidense. Esta medida, según el secretario de Estado, busca ayudar al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar los activos de los venezolanos, según las palabras de Mike Pompeo. Previamente, Guaidó había informado que iniciaría la toma progresiva y ordenada de los activos de Venezuela en el exterior. Hay que recordar que este lunes Estados Unidos ya anunció la imposición de sanciones contra PDVSA, unas sanciones que bloquean 7.000 millones de dólares en activos. El secretario del Tesoro dijo que la vía para levantar esas sanciones era la pronta transferencia del control a Guaidó. Por su parte, China, recordemos, uno de los países que reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, como presidente legítimo de Venezuela, se ha pronunciado sobre lo sucedido. Vamos a escuchar la postura de China. China se adhiere firmemente al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Sostenemos que los asuntos venezolanos deben y solo pueden ser elegidos y decididos por el propio pueblo venezolano. Nos oponemos a las sanciones unilaterales. La experiencia histórica ha demostrado que la interferencia externa y las sanciones solo pueden complicar la situación y no ayudan a resolver problemas prácticos. Las sanciones impuestas a Venezuela por el país en cuestión empeorarán las condiciones de vida en Venezuela. Quienes las imponen deben ser responsables de las graves consecuencias. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha recalcado también que su país es un importante socio económico y comercial de Venezuela. A lo largo de los años, la cooperación entre China y Venezuela ha traído beneficios tangibles para nuestros pueblos sobre la base de los principios de la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo mutuo. Continuaremos promoviéndola, ha asegurado. Por su parte, la dirección de la petrolera estatal ofreció la posibilidad de cobrar el crudo de manera anticipada, es decir, antes de llenar los tanques. El gobierno venezolano tildó las sanciones estadounidenses y la aprobación de los fondos venezolanos como arbitrarias e ilegales, una postura con la que coincide el abogado Enrique Santiago Romero, quien explica que estos activos podrían ser usados por las potencias que buscan intervenir en el país bolivariano. Evidentemente, Washington no tiene ningún derecho, igual que no lo tiene el Reino Unido, cuando la semana pasada intervino 1.000 millones de euros en reservas de oro que había depositados por Venezuela en los bancos británicos. Esto es una cuestión que obviamente puede suscitar un pleito ante la Corte Internacional de Justicia, un pleito entre los dos estados, porque no cabe ninguna duda que el gobierno legítimo, constitucional y reconocido por la comunidad internacional de Venezuela es el encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y eso afecta igualmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dependiente de las Naciones Unidas, donde la representación acreditada es la de Venezuela, y las propias Naciones Unidas no han reconocido obviamente al usurpador Guaidó. Es decir, no tiene ningún fundamento. Lo que ha hecho Estados Unidos y el Reino Unido es una apropiación indebida, una usurpación de una serie de recursos, es un acto de piratería internacional. Evidentemente el opositor autoproclamado presidente ilegalmente no puede utilizar estos recursos, igual que la propia oposición venezolana que sustenta este golpe de Estado contra el gobierno constitucional no tiene ninguna capacidad
para manejar estos recursos, ni siquiera tienen acuerdos entre ellos que les permitan establecer un gobierno estable. Lo más probable es que esos recursos sean indirectamente utilizados por las potencias que pretenden ingerir en la situación de Venezuela. Entre tanto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió en la Casa Rosada a la nueva embajadora de Venezuela designada por Juan Guaidó. Chile, por su parte, reconoce al nuevo enviado como representante de la Asamblea Nacional Venezolana. El líder opositor también planea mandar nuevos representantes diplomáticos a Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, Ecuador, Honduras, Estados Unidos y Canadá, así como un enviado ante el Grupo de Lima. Son precisamente los países que reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela. No obstante, algunos de los que lo apoyan no saben pronunciar bien su apellido. Al señor Juan Guaidó. Vos ya me hiciste impresionar, ya me impresionaste vos. We'll have announcements from other places later today talking about how it is that we anticipate the interim President Juan Guaido will have the resources he needs to lead the government of Venezuela forward. Right, left, right. Left, right. Left, right. Press yes, right. Give me the bells, beat. Red. Yes. Left, right, left, right, left, right. Knock him out. Knock him out. Knock him out, squad leader. Let go of it. Yes. That's what I always like to see right there. Get it up. No, you're not ducking. Get back. Encourage it. Bring up, Fleming, crush him! Fight like a man, Striker! Body shot! Striker, you sweet little thing! Crush him, Striker! Like a man! Yes! Yes! Body shot! Take him out, Striker! Yes! He's running! Take him out! Take him out! Get out, girl! Go, big head! We're going! Knock him out, big hair! Knock him out, not on your knees! Get out, swing! Good, your big hair, stop! Yes! Mercer, take him out! Take him out, Mercer! Crush him! Yes, crush him, Mercer! Reset. Yeah. Any day, one of you want to crush. Break his ribs, guys! Yeah! Beat him! Left, right! Knock him out, Killingsworth! He took your little Debbie cake! Take him out! Get up! Left, right! You fat thing, lay on top of him! Sit on it! Right here. Left, right! Lights. I sir. Get on Hold the ice ball you get. And jump. Hold the ice ball, jump. Let's go.
Hey, full focus. Hurry up, yo. Get out of there. Take his head up! Sweet as shit! Never! Swing! Shoot! Left, right! Swing it! Knock him out! Swing! Kill him! Yes, sir. The least method is you're going to put an air hug and then climb over. You understand that? Yes, sir. Continue moving as fast as you can. You understand that? Yes, sir. No. Get your arm chicken wing, Fraser. Chicken wing. Get your armpit on top. Now kick. Get your foot on top and kick start. Break off. Break off. Break off. Break off! Break off! Break off! Break off! Bravo! Arthur! Get back, Bravo! Arthur! Go. Nice, sir. Nice, sir. Get over the wall. Break off. No one said stop! Let's go! Let's go! Let's Isaac! Get your boy back! Isaac! Good morning, sir! You good for me? Yeah, right. First grade!
Laces pulled tight, tucked in, ready, move. Scream legal as fast as possible. Aye, sir. Laces pulled tight, tucked in, ready, move. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Ready, move. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now jungle boot on top of the Foot Locker, ready, move. Just like out for you, do you understand? Yes, sir! Yes, sir! I tell you what I'm talking about. Full Locker, ready, move. Talk about response. Yes, sir! I'm talking about Full Locker, ready, move. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Hold, sir! Online, ready, move. Ready, go. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, sir. Underneath the rack, tight to the fat pole. Toes towards the golden deck, ready, move. Ready, go. 0. Ready, move. Ready, go. 0. Ready, move. Ready, go. 16, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 0. Jungle boots online, ready, move. Ready, go. And 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Full Locker, ready, move. Ready, go. 4, 3, 2, 1. That's that white black one. Ready, move. Ready, go. 61, Okay, max volume, aye, sir. Aye, sir. 5. Get out of line. 4, 3, 2, 1, 0. Arms should be locked down. Let's go. Let's go. Find your second. Yes, sir. Find it. Yes, sir. Stop it. Get it out. Yes, sir. Get it out. Out of my bag, sir. Let's go. Mine. Aye, sir. This recruit. Aye, sir. Aye, sir. Aye, sir. Aye, sir. Aye, sir. Over the back. Aye, sir. Over the back. Aye, sir. Yes, sir. Aye, sir. Let's go. Aye, sir. Aye, sir. Find the second. Find the second. Take it out. Aye, sir. Take it out. Take it out. Take it out. Aye, sir. Take it out. Get him up. Aye, sir. Don't build up the deck. Do you understand? Yes, sir. Aye, sir. Four guys on the deck. Ready, move. Most vicious platoon in the entire company. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Let's go! Let's go! Get up! Get up! Get up! Get up! Let's go, get up! Now get out! Get out! Get out! Flash! Flash! Get out! Get out!
Get out! Get out! Let's go. Get out, get out, get out, get out, get out, Jackson. Get out! Get out! All right, sir. Sir. Right. Go. All right, sir. Go. Go. All right, sir. Get up. All right, sir. Go. All right, sir. Go. All right, sir. Go. Go. Let's go. Yes. Good. Good. Hey, go. The other ones are using the same move. You understand? Yes. Oh, sir. You understand that? Yes, sir. Who is confused? I was. Yes, sir. You understand? I gotta give him the muzzle stuff. You understand? Yes, sir. The bug stroke. You understand? Yes, sir. Yes. Oh, sir. You think he's looking forward? No, sir. He's trying, you understand that? Yes, sir. But most of it, he's not, you understand? Yes, sir. So everybody else, meaning the other two, will do what? Right, If I security via his two eyes to the front, you understand that? Yes, sir. So who asked the question? What? Underneath, meaning backdrop underneath barbed wire, do you understand me? Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. You have to take the trenches with yourselves, you understand? Yes, sir. Walk right! Moving! Walk right! Walk right! Set! Push, faster! Push! Throw! Push up with the rifle! Push faster! Throw! Hurry up! Nice, sir. Nice, sir. On the bayonet stand. Nice, sir. On the bayonet stand. Go. Nice, sir. Nice, sir. En Venezuela, durante un desfile militar, el ministro de Defensa señaló que el ejército ratifica su lealtad al presidente Nicolás Maduro. Además, denunció que se busca aplicar en el país un escenario libio. Anteriormente, el mandatario visitó a las tropas tras anunciarse unos ensayos denominados como los más grandes de la historia.
Mientras continúa la presión desde el exterior, Estados Unidos amenazó con tomar medidas en caso de que se emprendan acciones contra sus diplomáticos en Venezuela, a los que Maduro ordenó expulsar después de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Erika Ortega Sanoja nos amplía. Venezuela comienza una nueva semana tras las inmensas presiones que se han ejercido desde Washington para tratar de promover al dirigente opositor Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela, luego de que se autoproclamara en una plaza pública como tal en la semana pasada en Caracas. Este domingo, John Bolton, consejero de Seguridad de los Estados Unidos, advirtió que su país daría una respuesta significativa si el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegara a tomar una acción contra su personal diplomático o sobre la figura de Juan Guaidó. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha calificado todos estos hechos como un golpe de Estado orquestado desde Washington y además ha activado los preparativos de unos ejercicios militares en el estado Carabobo, que calificó como los más importantes de la historia de Venezuela. Aunque todo esto estaba previsto realizarse en el mes de febrero, las maniobras han sido adelantadas por los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas. Maduro ha pedido a los efectivos militares derrotar a cualquier invasor y dijo que desde Colombia se está conspirando para tratar de promover traiciones y deserciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ustedes son golpistas? ¿O ustedes son constitucionalistas? ¿Ustedes son proimperialistas? ¿O son antiimperialistas? ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! Así debe ser. Hay que decir que, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela declarada por Caracas, ambas naciones han acordado iniciar un proceso de negociaciones para establecer en cada uno de los países una oficina de intereses, donde podrían atenderse, por ejemplo, trámites migratorios. Corre el plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de estas oficinas, pero luego de este anuncio, un agregado militar venezolano radicado en la Embajada de Venezuela en Washington decidió quedarse en los Estados Unidos y reconocer allí a Juan Guaidó como su presidente. Desde el Ministerio de Defensa no dudan en llamarle traidor y Juan Guaidó pues le ha dado la bienvenida y le ha agradecido el apoyo. Por cierto que este opositor ha venido llamando a todos sus seguidores a llevar la supuesta ley de amnistía creada por la Asamblea Nacional declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia a todos los cuarteles militares del país, y en su cuenta Twitter además ha mostrado un comunicado enviado al secretario general de la ONU pidiéndole activar mecanismos de apoyo temprano y prevención en áreas de acción humanitaria en Venezuela. Bueno, habrá que ver ahora si Antonio Guterres le dará o no una respuesta, pero de quien sí ha tenido el apoyo ha sido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien lo ha reconocido como supuesto presidente interino de Venezuela. La noche del domingo, Guaidó llamó a sus seguidores por las redes sociales a nuevas movilizaciones, y a todas estas el chavismo ha marchado en apoyo al presidente Maduro durante este fin de semana. Lo hicieron el domingo en Miranda, también los pueblos indígenas en el estado Zulia, y la oposición, como decía, sigue intentando que alguien dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues apoye a Guaidó, y le siguen ofreciendo las supuestas garantías y amnistías a los militares. Así las cosas, queda por ver cuál va a ser la agenda del presidente Nicolás Maduro durante toda esta semana, y ya sabemos lo que hará entonces el señor Guaidó. Caracas también rechaza el ultimátum de la Unión Europea que exige nuevas elecciones. Maduro acusó al bloque de no tener una política propia y seguir la línea impuesta por Washington. Mi compañero Boris Kuznetsov ha indagado en la postura europea, si es que la hay, por lo menos no una en común. ¿Cómo estás, Boris? Hola, Victoria. Decíamos recién, bueno, cómo reacciona, ¿no?, el bloque europeo frente a la situación en Venezuela. Pues sí, vamos a profundizar precisamente en este asunto, en las reacciones dentro de Europa a este tema tan debatido, y ha sido realmente a mucho tiempo dedicado precisamente a las discusiones de lo que está pasando en Venezuela. En la Unión Europea, una serie de países incluso amenazan con reconocer a Juan Guaidó como el líder interino del país si no se convocan elecciones inmediatas, como exigen los grandes países como España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Deberían ser las elecciones transparentes y democráticas, aunque sí también debemos hablar sobre las divisiones dentro de Europa. Y, por ejemplo, aquí cuando vemos
la declaración oficial de Federico Mogherini, de la titular de la diplomacia de los 28, es bastante cauta, evita decir algo en concreto. Por eso dice, si no hay elecciones, la Unión Europea actuará y también va a tomar medidas, incluyendo la opción de reconocimiento de Juan Guaidó. Pero ahora invito a escuchar la opinión de Nicolás Maduro, qué es lo que cree sobre esas amenazas, sobre esos desafíos. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. Pues así también debemos mencionar un detalle muy importante, que posiblemente el ambiente político podría mezclarse también con el ambiente financiero. Es que también los medios han comunicado que supuestamente Juan Guaidó se contactara con la primera ministra Theresa May y de esa manera también él detuvo la repatriación de más de 30 toneladas de oro pertenecientes al gobierno venezolano. Así que hay también rumores de que posiblemente podría alguien aprovecharse de la situación, de la presión sobre Nicolás Maduro para hacerse con el oro venezolano. Ahora, Boris, hay países que concretamente apoyan al gobierno constitucional de Venezuela. Pues sí, vamos primero a enfocarnos en la postura de Italia, porque allí también hay divisiones. Sin embargo, por ejemplo, los que toman la postura constructiva dicen que entre el intervencionismo de Estados Unidos y el ultimátum inútil de la Unión Europea, Italia debe actuar como mediador, aunque sí también debemos decir que hay quien está en contra de esta postura y dicen que no hace falta aislar aún más a Italia del resto de Europa, hace falta apoyar la postura común, hace falta apoyar la postura de Bruselas. Sin embargo, hay voces que dicen que, bueno, se repite el escenario que utilizaron contra Gaddafi, y aquí no se habla sobre el respaldo personal de Maduro, sino se habla sobre la posibilidad de evitar la escalada de violencia en Venezuela. Ahora, Boris, una cosa es lo que dicen los mandatarios, pero otra por ahí muchas veces distinta es lo que dice la gente. Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, el tuit de Emmanuel Macron, del líder galo, que es lo que vemos que también los ciudadanos apuntan a la hipocresía de sus líderes. Por ejemplo, aquí vemos la declaración de Macron: saludo el coraje de los cientos de miles de venezolanos que marchan por su libertad, de cierta manera apoyando también a esas masivas manifestaciones. Sin embargo, le preguntan, ¿y los chalecos amarillos que marchan por su libertad no son lo mismo? Y asimismo también podemos recordar el reciente caso violento de Jérôme Rodríguez, uno de los líderes de las manifestaciones antigubernamentales en Francia. Aquí vemos que recibió seria lesión durante los choques con la policía, y realmente son imágenes impactantes. Sí, sin duda. Gracias, Boris, por los detalles. Sobre la postura de Bruselas en torno a Venezuela, conversamos con el periodista internacional Alberto Ravilota. Destaca que la línea actual recuerda a las políticas de la intervención dentro del propio bloque. También señala que los rumores sobre la incautación del oro venezolano por Reino Unido evoca aún más la época colonial. No hay que olvidarse lo que está sucediendo ahora con Venezuela, que no forma parte de ningún sistema supranacional. Sucedió en Europa, en la Unión Europea, en el 2011, cuando los tecnócratas de Bruselas sacaron a los gobiernos legítimos de Italia y de Grecia un desconocimiento total de la soberanía nacional y de la soberanía popular en el caso de Italia y de Grecia. Y lo mismo está sucediendo ahora con Venezuela. No me extraña por eso la posición de los principales países de la Unión Europea, ni tampoco la posición de Italia y Grecia, que conocen de primera mano cómo actúa este sistema supranacional neoliberal y al servicio de las finanzas. En el caso de Inglaterra, incautar el oro de otros países fue una política desde el siglo XIX. Los ingleses manejaban la política internacional porque tenían el oro de los pueblos en sus bancos. Entonces, están practicando la misma política colonialista del siglo XIX. Digo, pero estamos en el siglo XXI. La autoproclamación de Guaidó generó un intenso debate en cuanto a su fundamento legal. Varios expertos aseguran que en la Constitución venezolana no consta la figura del vacío de poder en la que se apoyó el dirigente opositor. Por otro lado, la declaración de Guaidó incluso suscitó ironía en las redes sociales. La subdirectora de nuestra página web, Ina Finoguénova, nos trae los comentarios más destacados.
Hoy decidí autoproclamarme emperatriz de Rusia, porque sí, porque yo lo valgo. Así que me subí a una tarima improvisada en la Plaza Roja y juré mi nuevo cargo. No, y no me vengan con que es absurdo ni con que no existe ninguna herramienta constitucional que me avale, porque si lo hacen, los acusaré de ser títeres al servicio del Kremlin. Algo así con matices, aunque ni tantos, es lo que ha ocurrido en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de la nación, subiéndose a una tarima en una plaza. Sí, ya se lo hizo amparándose en el artículo 233 de la Constitución, pero como emperatriz de Rusia pedí a mi ayuda de cámara que me hiciera llegar una copia de ese artículo y resulta que no dice nada de lo que los defensores de la autojuramentación dicen que dice. De inmediato, Guaidó fue reconocido por Washington y al toque, después de Washington, por supuesto, en estos casos el orden de los factores sí que altera el producto, llegó el reconocimiento de varios gobiernos latinoamericanos. Algunos usuarios de redes sociales apuntaron también que Maduro había sido destituido por Facebook e Instagram para darle un aire de mayor seriedad y legalidad a todo el asunto. Seriedad y legalidad que fue rápidamente satirizada en la red con todo tipo de autoproclamaciones, a cual más delirante. Ante una situación tan disparatada provoca reír, pero realmente es algo muy serio, porque no se trata de si Maduro te gusta o no te gusta, ni de si su gobierno te parece bueno o malo. Se trata de entender por qué sucede todo esto, quién lo apoya y para qué. Se trata de aprender a denunciar un golpe de Estado cuando se produce, independientemente de tu opinión sobre quién gobierne. Se trata de descifrar el motivo de las decididas acciones de Estados Unidos en unos países en contraste con sus flagrantes inacciones en otros. Se trata de asumir que hechos como este sientan un grave precedente, casi una nueva doctrina de autoproclamaciones descontroladas dirigidas desde la Casa Blanca. Porque mientras mi autoproclamación y las que vimos en redes sociales no tienen ninguna implicación para la paz y estabilidad mundial y nadie se las toma en serio, la otra es una bomba de tiempo y está siendo aplaudida por diversos actores políticos y mediáticos. Y por eso no tiene ninguna gracia. Y vuelven a surgir voces de alerta ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y es que durante una rueda de prensa, el asesor de seguridad John Bolton compareció con una libreta en la que figuraba una nota que no pasó desapercibida para los medios. Mencionaba el envío de 5.000 soldados a Colombia. Tras las preguntas de los periodistas, la Casa Blanca alegó que dicho apunte coincidía con la postura de Washington. Señalaron además que se barajan todas las opciones para la crisis en el país bolivariano. Por su parte, desde Colombia recalcaron que no tienen nada que ver con esta supuesta iniciativa. De hecho, el canciller de esta nación señaló que desconocía la razón de esta frase y que el gobierno aboga por vías políticas y diplomáticas para Venezuela. Mientras, Moscú acusa precisamente a Colombia de ofrecer su territorio para desestabilizar la situación en el país vecino. Quiero recordar que el regreso de la democracia a Venezuela, o llamando a las cosas como son, la desestabilización de la situación en ese país, se realiza precisamente desde el territorio de Colombia. ¿Y qué pasa con la no injerencia en los asuntos internos? Desde las elecciones hasta la seguridad cibernética, de la que tanto se preocupa el colectivo occidental en los últimos años. Bueno, pues algo así. Al mismo tiempo, Rusia también advierte que Estados Unidos obstaculiza los esfuerzos internacionales para solucionar la crisis venezolana. Desde Moscú critican las nuevas sanciones de la Casa Blanca contra el país bolivariano y la influencia que ejerce Washington sobre la oposición. Estas fueron las palabras del ministro de Exteriores de la nación eslava. Más allá del hecho de que esto socava flagrantemente los últimos restos de confianza en el sistema monetario y financiero internacional basado en la supremacía del dólar, para colmo agrava la crisis en la propia sociedad venezolana y sirve visiblemente para incitar a la oposición a cometer actos ilícitos. Según nuestros datos, los líderes de este movimiento opositor, que de hecho han anunciado un poder dual, reciben instrucciones de Washington para no hacer ninguna concesión. Desde China se expresaron también en términos similares. El Ministerio de Exteriores del país asiático responsabiliza a Estados Unidos de las posibles consecuencias que afrontarán los venezolanos ante nuevas sanciones. En Pekín aseguran que seguirán cooperando con Caracas a pesar de estas advertencias de Washington. A su vez, desde el gobierno de Venezuela tachan las acciones del gobierno de Trump de ilegales y alertan de un intento de robar la filial de la empresa estatal en Texas. En este sentido, Nicolás Maduro le envió un mensaje contundente al mandatario estadounidense.
Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. Esta reacción internacional surge tras el anuncio de la Casa Blanca de ampliar las sanciones contra el gobierno, el Banco Central y la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Elena Villar nos amplía sobre estas nuevas restricciones. Los anuncios se han producido en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde se han colgado dos mapas con los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y las naciones que respaldan a Nicolás Maduro como jefe del Ejecutivo venezolano. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha sido quien ha confirmado en primer lugar la imposición de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. Es una empresa petrolera estatal y una de las principales fuentes de ingresos y moneda extranjera, incluyendo dólares y euros. Las sanciones bloquean 7.000 millones de dólares en activos y 11.000 millones en cuanto a exportaciones en los próximos años. En la comparecencia, Bolton ha insistido en que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y, preguntado por el apoyo militar que Maduro ha demostrado, el asesor de Seguridad Nacional ha dicho: supongo que vieron las declaraciones del ministro de Defensa rodeado de la cúpula militar. Lo que él no sabe es cuántos de esos militares están en conversaciones con la Asamblea Nacional presidida por Guaidó. Además, ha insistido en que cambien sus lealtades. Vemos parte de su declaración. Llamamos a los militares venezolanos y a las fuerzas de seguridad a aceptar la transferencia pacífica, democrática y constitucional del poder. Esto ya ha empezado. Hemos visto oficiales y personal militar de Venezuela acatando este llamamiento. El agregado venezolano de defensa aquí en Washington reconoció al presidente Guaidó hace varios días. Y hace solo unas horas, el primer consejero del Consulado de Venezuela en Miami también lo hizo. Por su parte, el secretario del Tesoro ha dicho que estas sanciones buscan prevenir la diversificación de activos de Maduro y ayudar a la contabilidad de todos ellos. Mnuchin ha asegurado que van a usar todos los mecanismos posibles, diplomáticos y económicos, para apoyar a Guaidó, asegurando que Petróleos de Venezuela ha sido históricamente utilizada como un mecanismo de corrupción. En este sentido, también ha desvelado cuál sería la vía para levantar dichas sanciones. Vamos a escucharle. La decisión con respecto a PDVSA ayudará a evitar que Maduro desvíe los activos de Venezuela y se preserven para el pueblo de Venezuela. La vía para levantar las sanciones a PDVSA es la pronta transferencia del control al presidente interino o a un gobierno posterior elegido democráticamente. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ya ha dicho que iniciará el proceso de nombramiento de las directivas de Petróleos de Venezuela y de Citgo. Mnuchin también ha asegurado que se están dando pasos para que las importaciones de crudo de Estados Unidos no dependan tanto de Venezuela y, en este sentido, ha afirmado que las refinerías estadounidenses podrán continuar operando con el uso actual de petróleo venezolano y las compañías estadounidenses podrán seguir comprando ese recurso de Caracas, pero advirtió que los pagos serán redirigidos a una cuenta que se mantendrá bloqueada. Ante la preocupación de que la decisión resulte en un desabastecimiento petrolero con repercusión global, Mnuchin ha asegurado que las reservas de crudo estadounidenses son capaces de mitigar el impacto y mantener también bajo control los precios de los combustibles en Estados Unidos, y ha dejado entrever que estarían dispuestos, serán más que felices, ha dicho, de nuevos acuerdos de importación de crudo con sus socios en Medio Oriente. Consultamos la opinión de Silvina Romano. Ella es investigadora y analista internacional del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Sostiene que con las sanciones Estados Unidos pretende minar la credibilidad de la economía venezolana. La consideración de Bolton tiene que ver con algunas medidas que se vienen tomando desde que Trump está en el gobierno. Por ejemplo, en febrero de 2018 ya había algunos avisos de esto, de apoyo de Fuerzas Armadas estadounidenses a colombianos en la frontera con Venezuela, de modo que esto es un patrón que se viene dando de una suerte de amenaza o de demostración de fuerza de Estados Unidos frente a la situación que se vive en Colombia, y como una medida más de desestabilización y de presión internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Las
sanciones a la petrolera, igual que el resto de sanciones económicas que se incluyeron en el marco de la OFAC del Departamento del Tesoro, son maneras de demostración también de poder y de quitar credibilidad a la economía venezolana y sobre todo a su principal empresa estatal, que es PDVSA, y cerrar y cercar la economía venezolana cada vez más, tratar de mostrar el aislamiento en el que intentan poner a Venezuela y se busca una asfixia económica total. Mientras tanto, el dirigente opositor Juan Guaidó confirmó haber dialogado con Donald Trump sobre la situación en su país, así como con los mandatarios de Colombia, de Argentina, de España, entre otros. Sin embargo, pese a haber cobrado notoriedad, algunos de sus aliados todavía no logran ni siquiera pronunciar bien su apellido. Al señor Juan Guaidó. Vos ya me hiciste impresionar, ya me impresionaste por... We'll have announcements from other places later today talking about how it is that we anticipate the interim President Juan Guaidó will have the resources he needs to lead the government of Venezuela forward. El gobierno de Estados Unidos estaba fuera del país. Y en la misma dirección surgió una posibilidad para mantener algún vínculo de relaciones de paz con los Estados Unidos, de establecer una oficina de intereses de los Estados Unidos en Venezuela y una oficina de intereses venezolanos en los Estados Unidos en Washington. Yo la aprobé inmediatamente, la idea. Fue una idea que se me ocurrió a mí, de verdad. Me la autoaprobé, pues. Tomando como experiencia Cuba. Cuba tuvo una oficina de intereses de Estados Unidos 50 años sin tener relaciones diplomáticas ni políticas. Y esa oficina funcionó muy bien como enlace, comunicación con el gobierno de Cuba, el gobierno de Estados Unidos. Ahí en el malecón de La Habana estaba la oficina de intereses, lo cual es la embajada ahora. Y allá en Washington había una oficina de intereses, en Washington, de Cuba. Es uno de los casos que conozco bien, me pareció muy bien. El sábado pasado llegamos a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump a través del Departamento de Estado. Intercambiamos los documentos oficiales. La nota diplomática que el gobierno de Estados Unidos le dirige a mi gobierno y que el gobierno mío le dirige al gobierno de Trump, estableciendo una negociación para dejar abierta la oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela y la oficina de intereses de Venezuela en Estados Unidos. En ese marco autoricé las visas y todas las inmunidades y privilegios diplomáticos internacionales a un grupo de unos 7 diplomáticos de los Estados Unidos que están aquí encabezados por James Story. How are you, James Story? Estamos en un tiempo de strike balls, voltas, como dice Story, strike voltis. Jimmy, le dicen sus amigos a James Story, Jimmy, how are you, Jimmy? I Bolivarian President Maduro. Aquí sigo, pues, en el Palacio de Miraflores, Jimmy. Todos los privilegios, las protecciones, la visa, y estamos en el periodo de inicio de conversaciones, de negociaciones para ver los términos en que se establecen esas oficinas de intereses. Me parece lo mejor. Yo sé que en el gobierno de Estados Unidos hay gente que quiere acabar con esa iniciativa
pero yo me empeñaré porque quiero tener aquí en Venezuela una oficina de intereses con la cual conversar. Y quiero que en Washington tengamos una oficina de intereses con la cual conversar allá. Esa es la verdad. La defensa de la dignidad de Venezuela. Y en todas las circunstancias, en cualquier circunstancia que nos toque vivir, siempre diálogo. Diálogo. Como dijo nuestro canciller allá, ante una pregunta en las Naciones Unidas, nosotros, ¿está usted dispuesto a hablar con Elio Abrams, el enviado especial como restaurador de la democracia en Venezuela, gobernador de los territorios coloniales de Sudamérica? ¿Está dispuesto usted a hablar? Le dijeron que si yo estaba dispuesto a hablar, y yo dije, estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si podemos hablar con el diablo de paz, de convivencia, de respeto. Hasta con el diablo estoy dispuesto a hablar. Siempre de las buenas maneras, de buena voluntad, con buenas palabras. Todo se puede. Yo en este palacio presidencial he recibido gente, mire, ustedes ni se imaginan. He recibido gente en secreto, en privado, que viene de los lugares que ustedes menos se imaginan. He recibido gente que públicamente aparece como superenemigo. Me he reunido ahí hasta con los diablitos, hasta con los enviados del diablo. Me he reunido con todo el mundo. A hablar, a hablar, a hablar, a hablar. A veces sale bien el diálogo, a veces no sale nada, a veces sale mal. Pero soy una persona que cree en la palabra, creo en la política, creo en el ser humano, creo en el hacer político, creo en la diplomacia. Fui canciller del comandante Chávez 7 años, 7. Y tengo 6 años de presidente, 7 más 6. 13, como dice el canciller. 13. 13 años directo en la diplomacia mundial. Sé interpretar los momentos políticos. Sé interpretar la mirada. Hoy declaró John Bolton. Su mirada, su voz, el labio abajo le tiembla por desesperación y por odio. Él quiere un desenlace militar en Venezuela. Quiere un golpe de Estado y lo pide abiertamente. ¿Cuándo? En las relaciones internacionales esto había pasado. Es más, le digo que en el siglo XX, en América Latina se dieron más de 100 golpes de Estado. Y nunca un golpe de Estado fue llamado abiertamente desde Washington. Ahora, John Bolton llama a un golpe de Estado abierto desde Washington. Hoy lo hizo, desesperado, con los ojos desorbitados, lleno de odio. Y yo les digo a John Bolton, en Venezuela lo que va a haber es democracia y respeto a esta constitución, y los militares venezolanos no son golpistas. Como ayer me decían los militares que trotaron conmigo y que hicimos prácticas de tira, me dijeron, comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales siempre, traidores nunca. Así me dijeron en consigna nuestros militares. John Bolton ofende a los militares venezolanos, ofende a la sociedad venezolana, pero ofende al derecho internacional. No tienen límite. El grupo de extremistas que asaltó la Casa Blanca no tiene límite. Es como el Ku Klux Klan detrás del pueblo venezolano. Lo que le faltan son las máscaras del Ku Klux Klan porque se le cayeron. Tienen el rostro terrible del Ku Klux Klan, de la supremacía racista que gobierna la Casa Blanca. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. ¿Es usted el responsable o que no dé la cara? ¿Es usted el responsable o que mande a John Bolton
a Mike Pompeo, a Mike Pence, es usted. Tendrá las manos llenas de sangre usted si llevan a Venezuela a una violencia parcial o generalizada. Por eso yo le sigo llamando a nuestro pueblo a la unión cívico-militar. Sigo llamando a nuestro pueblo a la paz, al respeto a la Constitución. Sigo llamando a la oposición venezolana a que salga de la insensatez. La llamo a la sensatez, a la racionalidad. Le hago un llamado a los líderes de la oposición, a la valentía, a que digan su opinión de verdad. Yo sé que la mayoría de los líderes de la oposición venezolana están en contra de que se esté llevando al país a este extremismo. Pero si se quedan callados, ustedes serán cómplices por omisión. Es la hora de la valentía, es la hora de decir la verdad, es la hora de decir no al golpe de Estado, es la hora de decir respeto a la Constitución, es la hora de decir diálogo nacional ya. Y le digo a la comunidad internacional, como le dije a los primeros ministros del Caribe, hablé con varios primeros ministros del Caribe hoy, estaban en Nueva York, se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hablé con todos ellos un rato largo durante la tarde. Hablé con el presidente Evo Morales. Estamos estableciendo contactos también con gobiernos que han ofrecido su mediación para el diálogo. Y le dije, estoy listo una vez más para en Venezuela, en Trinidad y Tobago o donde sea, iniciar una ronda de conversaciones, diálogos, negociaciones con toda la oposición venezolana, donde quieran, cuando quieran y como quieran. Con una agenda abierta, en el marco de la Constitución, con un solo objetivo, la paz, la convivencia, el respeto, el reconocimiento mutuo como venezolanos. Y decirle a los intervencionistas, no se metan en Venezuela. Decirle al ultimátum de la Unión Europea, párate, Unión Europea, párate ahí. Respira, piensa, respira 10 segundos, como le dicen a uno. Piensa, 1, 2, 3, Unión Europea, piénsalo bien. No te metas detrás de la cola de la política intervencionista de Trump, porque la derrota será también tuya, Unión Europea. Venezuela se va a hacer respetar. Yo me he dado cuenta en todos estos días que somos mucho más independientes de lo que pensábamos. Que no dependemos ni de los gringos, ni de los europeos, ni de nadie. Que Venezuela tiene su propio rumbo y nadie nos puede parar, nadie. No podíamos decir eso hace 100 años, hace 50 años, hace 40 años, hace 20 años, no podíamos decir esto. Somos un país más independiente de lo que pensamos, de lo que a veces vemos. Y lo que viene en adelante en estos años es más independencia económica, más independencia educativa, científica, tecnológica, política, más independencia militar. Por eso no quieren que sigamos nuestro camino. Quieren cortarle el camino a un destino grande que tiene Venezuela, a una cita con el destino grande que tiene Venezuela, con el futuro grande que tiene Venezuela. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Esto demuestra que su objetivo es quitarnos las riquezas nuestras.
¿Cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos? Quitarle las propiedades a Venezuela, las riquezas de Venezuela, el dinero de Venezuela. Y más adelante aspiran a quitarnos el territorio, los mares, el Esequibo, la faja petrolífera del Orinoco. Y eso lo vamos a permitir los venezolanos y las venezolanas. Y todas estas medidas las hace pedidas y amparadas por el diputado Guaidó, que se ha autoproclamado inconstitucionalmente jefe de Estado venezolano. Él ha promovido estas medidas, él avala estas medidas que le hacen daño económico a Venezuela. Es una riqueza de Venezuela. Y así quieren mantener la mira sobre nuestra riqueza. Ya PDVSA está estudiando las acciones y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Daremos la respuesta necesaria, simétrica y contundente para defender los intereses de Venezuela. En su momento, en las próximas horas. Estamos en una batalla histórica, estamos viviendo días de historia. Estamos viviendo un momento de historia. El imperio norteamericano desesperado piensa que es el momento de dar el golpe en Venezuela, de tomar el control de Venezuela, de empezar a perseguir al pueblo venezolano, de someternos a lo que sí sería una verdadera dictadura, la dictadura del imperio. Pero los tiempos de golpismo e intervencionismo quedaron en el siglo XX. Venezuela no va a regresar al siglo XX. Venezuela va a seguir transitando su camino democrático, libre, de este siglo XXI, nuestro siglo XXI, el siglo que nos pertenece. Estamos dando una batalla histórica por Venezuela, por nuestra América y por los pueblos del mundo. Es una batalla histórica de dignidad y la estamos dando nosotros. Y los pueblos del mundo nos observan con admiración, cómo somos capaces de plantarnos frente al imperio gringo y decirle no, así no. Donald Trump, así no. ¿Cómo se dice en inglés? Donald Trump, golpe en Venezuela, no. Not that way. Not that way, Donald Trump. Intervencionismo en Venezuela, no. Not that way, Donald Trump. No. Les pido el apoyo de solidaridad y de amor. En Estados Unidos la empresa Citgo ha sido ejemplo de solidaridad con miles de familias y comunidades que pasan frío y quedan congelados y solo llega Citgo a darle su ayuda. Le pido apoyo al pueblo de Estados Unidos, solidaridad activa. Y le digamos a Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Esa es la consigna para tirar ahora en las redes. Estás tomando nota, ¿no? Correcto, cuando hay huracanes en New Orleans, en Florida. Recientemente el último huracán que destruyó Carolina del Norte. Puerto Rico, que la destruyó un huracán y todavía la dejaron destruida hasta el día de hoy. ¿Quién llegó a ayudar a los pueblos de Estados Unidos? Citgo, la Citgo bolivariana, la Citgo venezolana. 2 millones de personas hemos atendido con Citgo. Nuestro espíritu cristiano, cristiano verdadero. Por eso tiene una gran dimensión el tiempo histórico que estamos viviendo. Tiene una gran dimensión el esfuerzo y la conciencia que está surgiendo de este esfuerzo. Está surgiendo una conciencia superior. Estamos en pleno proceso de surgimiento de una nueva conciencia dentro de Venezuela, sobre nuestros derechos, sobre nuestra historia, sobre nuestro futuro.
Está surgiendo una nueva conciencia patriótica, rebelde, digna, nacionalista. Hay que decirle no al intervencionismo del imperio del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump. Hay que decirle no al intervencionismo de cualquier gobierno del mundo. Y hay que exigir respeto. El respeto que Venezuela vaya consolidando y conquistando servirá de ejemplo a los pueblos del mundo que quieren paz, que quieren libertad, que quieren desarrollar su propio modelo cultural, político, que quieren respeto. Es el ejemplo que va surgiendo aquí. La lucha que hoy damos, la damos por nosotros y por la humanidad. Esa humanidad que ha venido abriendo espacios, mira, durante siglos, espacios de libertad, de justicia, de igualdad, de fraternidad. La humanidad que hoy tenemos no nació de un día para otro, nació de la lucha de siglos. América Latina hace apenas 200 años estaba apenas saliendo del colonialismo. América Latina y el Caribe, todo el siglo XX fue sometida al imperio norteamericano. Y ahora quieren volver al siglo XX. Venezuela dice no. No, Donald Trump. No, no, no. Tenemos cómo. Tenemos cómo. Tenemos con quién. Tenemos el porqué. Para seguir transitando nuestro camino de vida democrática en libertad. Alguna gente que llama de Estados Unidos, de Europa, bueno, preguntando, bueno, Venezuela ya está en guerra. Yo invito a todo el que quiera venir de Estados Unidos, Europa, que venga a ver la Venezuela de verdad. Yo no sé si tenemos imágenes, doctor Jorge Rodríguez, si tenemos imágenes de la marcha de hoy en Barquisimeto, por ejemplo, y las imágenes de las marchas de estos días en el país. No sé si tenemos esas imágenes. Estas son mejores, pudieran ser mejor. Hoy en Barquisimeto, atención CNN, hoy en Barquisimeto se movilizaron más de 300.000 barquisimetanos y larenses en una de las marchas más grandes que se haya visto en Barquisimeto en mucho tiempo. Ayer se movilizaron en Cogede, en San Carlos, antes de ayer en Maracaibo, y así todos los días, miles. Yo creo que del 23 de enero aquí se han movilizado más de 3 millones de bolivarianos y bolivarianas. Y no sacan las imágenes en CNN en inglés, solo sacan las imágenes repetidas de la oposición, en una gran manipulación mundial que aquí denuncio una gran manipulación mundial de los medios televisivos de Estados Unidos y Europa para presentar una Venezuela virtual. Y los reto que presenten la Venezuela de verdad, la Venezuela de equilibrio, donde las fuerzas bolivarianas tenemos un poder, una movilización permanente a un pueblo consciente, dispuesto a luchar. Es por eso que esta gente no entiende lo que pasó hace 16 años. No entiende lo que pasó aquí cuando ellos dieron el golpe de Estado el 11 y 12 de abril y estaban juramentándose en estos espacios. Y el pueblo llegó por millones. Y la Fuerza Armada hizo una insurrección cívico-militar revolucionaria para restituir a Chávez, para rescatar a Chávez, para rescatar la Constitución. No lo entendieron en el 2002. Parece que nunca lo van a entender. Porque ellos solamente ven lo que quieren ver, con gringolas ideológicas, con gringolas de campaña, de guerra. Yo le hago un llamado a toda la Venezuela buena a seguir el rumbo del trabajo, de la educación, a seguir el rumbo de lo positivo, a seguir el rumbo de la recuperación económica, del enfrentamiento de los problemas, de la solución de los problemas, a seguir el rumbo de la expansión del modelo socialista con las misiones, grandes misiones, con el carné de la patria, a seguir el rumbo de la construcción de una estabilidad política sólida, verdadera, auténtica, a seguir el rumbo del camino positivo, de la Venezuela bella, como le llamo yo. Dentro de unos días estaré activando ya
la misión, la nueva misión socialista Venezuela Bella. Y vamos a poner bella, bella, bella 62 ciudades. Las vamos a poner como una tacita de plata. Así tiene que ser Venezuela en todo. Una Venezuela bonita, donde provoque compartir, vivir. Y los conflictos tenemos que canalizarlos por la vía del respeto a la Constitución, del valiente diálogo político y social, valiente, de las ganas de trabajar. Fíjense ustedes lo que pasó el día de ayer. Una noticia buena y una noticia triste. La noticia buena: quedaron campeones del béisbol profesional los Cardenales de Lara al ganar el cuarto juego contra los Leones del Caracas. Ustedes saben que yo desde niño soy de los Leones del Caracas. Desde niño. Y bueno, felicito a los Cardenales de Lara. Creo que ganaron 12-1, no 12-6. ¿No? Algo así. Iban perdiendo en el cuarto inning y después pataron, remontaron y ganaron. Fue un buen juego. Ganaron la serie final 4-1. Ganaron 2 juegos en Barquisimeto. Perdieron un juego en Caracas y ganaron los 2 juegos ya para coronarse como campeones. Felicidades al pueblo de Lara y al pueblo de Venezuela. Noticia positiva, noticia feliz. Culmina la temporada de béisbol 2018-2019 por lo alto. Para la fanaticada en general, magallanero, zuliano, orientales, guaireños, para todos, pues. La campaña bonita fue. Y luego ayer también nos enteramos de que la Confederación de Béisbol del Caribe, por mandato de las grandes ligas y del gobierno de Estados Unidos, nos robaron la Serie del Caribe que estaba lista para hacer en Barquisimeto. Es parte de las decisiones del gobierno de Estados Unidos y de la oposición venezolana. Estaba listo todo, el estadio, los hoteles, la comunidad, los grupos culturales, los grupos musicales, los niños de las escuelas, de los liceos que iban a ir a los juegos. Estaba listo todo, una gran fiesta de la Serie del Caribe, y Venezuela estaba lista. Invertimos varios millones de dólares, varios millones de bolívares para hacer la Serie del Caribe. Ahora la presión de la derecha venezolana logró su fruto y le han saboteado la fiesta de la Serie del Caribe al pueblo de Barquisimeto. Toda mi solidaridad con Barquisimeto, con Lara y con el pueblo de Venezuela, que teníamos derecho a ver nuestra Serie del Caribe aquí en nuestra tierra, y estábamos preparados. No tienen excusa, no tienen. Solo es una razón ideológica que viola la ética olímpica, la ética deportiva mundial. Los códigos olímpicos dicen que no debe ejercerse ningún tipo de discriminación por razones políticas, religiosas, para los países, para participar en eventos deportivos. Si precisamente el deporte es el encuentro entre todos, entre iguales, y ellos politizaron, ideologizaron la Serie del Caribe para robársela a Venezuela. Bueno, ahora vamos con más ganas. Ahora le pido a toda Venezuela que liguemos porque los Cardenales de Lara queden campeones de la Serie del Caribe 2019. Nuestra venganza será el triunfo. Nuestra venganza será el campeonato para Venezuela. Sí va. Venezuela este año se ha hecho la vuelta al Táchira en bicicleta con delegaciones de más de 10 países. El Congreso Internacional de Deporte acaba de terminar. La Copa Libertadores de América. La ventana de la Federación Internacional de Basquetbol rumbo a China, con la participación de Brasil y las Vírgenes, Chile, Colombia, Canadá y Dominicana, que estuvieron aquí, y le ganamos a todos en basquetbol. Le ganamos a todos y clasificamos de primero. Aquí en Venezuela también hemos hecho el cuadrangular de la Sub-20, donde ha estado las delegaciones de Perú, Ecuador, Bolivia. La Copa Internacional de Boxeo con más de 40 países.
el Continental de Boxeo Femenino también, entre otras competencias. Venezuela está facultada, pero esta guerra mezquina, sucia contra Venezuela, nos ha quitado, nos ha robado la Serie del Caribe. Es una jugada sucia, así se lo digo a la Confederación de Béisbol del Caribe. Ustedes son unos sucios, le han quitado la Serie del Caribe a Venezuela. Y sucios les dije, y sucios se quedan, compadre. Son unos sucios, ladrones, inmorales. Inmorales, vale. La gente tiene derecho a su deporte, a su diversión. Supimos en el segundo juego de la final que trataron de sabotear la final primero. Yo sabía que esto lo iban a buscar. Yo tuve una reunión hace 4 semanas aquí con la gobernadora Carmen Teresa Meléndez, la gobernadora de Lara, con el alcalde Luis Jonás Reyes de Barquisimeto, y vimos todas las condiciones, le aprobé los recursos, le aprobé todo para la Serie del Caribe, y le dije, no quiero ser pitonizo o pájaro de mal agüero, pero a que el imperialismo trata de sabotearnos la Serie del Caribe. Bueno, vamos a impedirlo y nos desplegamos. Luego, cuando trataron de sabotear Pedro Infante, ministro, segundo juego de la serie final, yo le dije a Pedro Infante, este es el inicio de un sabotaje para que no haya final en Venezuela, y si no hay final, no hay Serie del Caribe. Pero lo logramos. El gobierno se activó y logró que la serie final se jugara completa. Nosotros logramos que hubiera final en el béisbol venezolano, gracias a nuestro ministro Pedro Infante. Y el día que termina la final, nos roban la Serie del Caribe. Por eso que les digo, son unos sucios ustedes, los que tomaron esta decisión. Y la derecha venezolana y la oposición que está por detrás, moviéndose para hacerle daño a Venezuela. Pero ante cada golpe que ellos pretendan, de nosotros saldrá un contragolpe moral, espiritual, humano, político. Saldrá más amor por la patria, porque esta patria merece defenderla y tiene quien la defienda. Señor Canciller, señores y señoras del mundo diplomático y consular, ustedes han cumplido con esa máxima. Con amor han defendido nuestra patria en Estados Unidos. Y ahora serán asignados a nuevos cargos en el mundo para que con amor y la experiencia que tengan vayan a defender a Venezuela, al pueblo de Venezuela ante el mundo entero. Los felicito por su moral, por su ética, por su valentía. Tómenlo como ejemplo en el mundo. Venezuela tiene una diplomacia que se hace respetar. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios bendiga a Venezuela. Buenas noches a toda Venezuela. Muchas gracias.